Ok, entonces, bueno, finalmente, como les había dicho, el trabajo de deducir los valores XP o Y sub P, bueno, es como los anteriores casos. Si nos dan un X sub P, pues bueno, simplemente lo metemos en el polinomio, la ecuación del polinomio de grado N o grado M, y nos va a dar el Y sub P correspondiente. Ese es el caso más fácil. Ahora, ¿qué sucede si en vez de un X sub P nos dan un Y sub P? Pues bueno, igualmente tenemos que construir el polinomio, igualarlo al Y sub P, y después tenemos que hacer ¿qué cosa? Deducir el valor de X sub P. ¿Cómo? Pasando el Y sub P, por supuesto, del otro lado de la igualdad para que todo quede igual a cero. Al igualarlo a cero, por supuesto, entonces, ¿qué se hace? Se aplica la ecuación de la resolvente. Perdón, si, en el caso de que fuese una parábola. Pero si fuese un polinomio de grado 3 o superior, entonces, bueno, igual pasa el Y sub P para el otro, para el lado del polinomio, de manera que el polinomio nuevo quede igualado a cero. Y entonces tenemos que recurrir a una ecuación que nos permita hallar la raíz de ese polinomio. Entonces, bueno, ahí tendríamos que desempolvar algunos de los métodos vistos en el tema 2. El método de la bisección, el método de Newton, el método de la secante o el método de la falsa posición. De todos ellos, yo aconsejo trabajar o con el método de Newton, que es el más preciso de los cuatro, ¿ok? Pero que requiere el esfuerzo de derivar, aunque la derivada de un polinomio es súper sencilla, ¿bien? O el método de la secante, si no quieren derivar, ¿ok? Porque ya, bueno, el método de la falsa posición todos conocemos que es bastante preciso, pero tiene el engorroso problema de que se le queda pegado el criterio de tolerancia, ¿ok? Entonces a veces nos da bucles infinitos. O el método de la falsa posición modificada que resuelve el tema del bucle infinito, pero la precisión no es la mejor. O el método de la bisección, que como recordarán, ese es el método de fuerza bruta, que te da nunca diverge, pero los resultados no son los más precisos tampoco. Ahí es bueno trabajar o con secante o con bisección, perdón, o con Newton. Bien, vuelvo y repito, Newton es el mejor de todos, pero tienen que hacer el sacrificio de derivar, aunque la derivada de un polinomio, vuelvo y repito, es súper facilita. Seguimos con otro tipo de regresión. Tenemos ahora aquí en pantalla la regresión exponencial. ¿Ok? Fíjense que esta regresión sirve bastante bien cuando nuestros datos, nuestros puntos, nuestra nube de datos, tiende a crecer sus valores exponencialmente. Es decir, no es que se quedan amuñoñados uno al lado del otro, sino que conforme van pasando los valores en el eje vertical, los valores en el eje, perdón, en el eje horizontal, los valores en el eje vertical se van alejando cada vez más y más y más y más. Entonces ahí de repente una regresión lineal o una regresión parabólica no nos serviría. Tendríamos que trabajar con una regresión de tipo exponencial. ¿Qué tipo de ecuación utilizaríamos? Una ecuación de la siguiente forma. A que multiplica a la exponencial de bx. Fíjense que los parámetros desconocidos vienen siendo 2, a y b. Recurrimos nuevamente a la ecuación del error cuadrático medio. Si sustituimos en f sub i por la ecuación de la regresión exponencial, tenemos entonces esta nueva ecuación que tenemos acá. Bien, si nosotros a partir de este punto empezamos a derivar parcialmente con respecto a y a b, vamos a obtener ecuaciones no lineales. Y entonces eso nos va a generar inconvenientes al momento de tratar de deducir los valores de a y b que minimizan el error cuadrático medio. Entonces aquí lo conveniente es hacer una estrategia de simplificación que consiste en trabajar con los logaritmos, en este caso los logaritmos naturales de y sub i. Y fíjense que si nosotros aplicamos logaritmo a los y sub i y logaritmo a la función, ¿verdad? Entonces fíjense que tendríamos esta nueva ecuación, logaritmo de y sub i menos logaritmo de el a por exponencial de b por x sub i, o dicho más sencillo, logaritmos de el f sub i correspondiente. Entonces, fíjense que realmente lo que estamos haciendo es, si partimos del hecho de que estamos comparando y sub i con f sub i, imagínense que estamos haciendo y sub i igual a f sub i, ¿verdad? Vamos a evaluar la diferencia. Si lo planteamos como igualdad, podemos aplicar logaritmos a ambos lados de esa igualdad. ¿Ok? De manera que si queremos nosotros evaluar cómo es la diferencia, ¿verdad? Entonces podemos plantear las diferencias de logaritmos de este y este.
que vendría siendo de forma simplificada esto. Por propiedades de logaritmos, ¿ok? El logaritmo de un producto vendría siendo el logaritmo de la suma o de la resta. ¿Ok? En este caso sería la suma, pero como está precedido de un signo negativo, sería menos logaritmo de este, menos logaritmo de este, menos, en este caso, como es logaritmo de exponencial de b por x, ¿ok? El exponencial se cancela y nos da directamente b por x sub i, ¿ok? Bueno, ahora esta es pues la forma de la ecuación cuadrática del error cuadrático medio que vamos a derivar parcialmente con respecto a A y a B, ambas derivadas igualadas a cero. Al resolver esas derivadas parciales nos va a dar este par de ecuaciones, que por supuesto ahora sí tenemos una ecuación de tipo lineal, donde tanto A, fíjense que en este caso va a ser lineal en qué sentido, en que va a ser, las incógnitas van a ser B y logaritmo neperiano o logaritmo natural de A, ¿ok? Así que vamos a tratar logaritmo neperiano de A como una nueva variable, para que así podamos asumir esto, resolver esto como un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. De manera que en su forma matricial, la matriz de coeficientes tiene esta característica. El vector de incógnitas ya no sería A, sino logaritmo neperiano de A y B. Y fíjense cómo es la forma de el vector de términos independientes. ¿Ok? Si comparamos esto con la regresión lineal, vamos a encontrar bastante similitud, porque fíjense que la matriz de coeficientes es exactamente igual a la matriz de coeficientes de la regresión lineal. Bien. La diferencia la encontramos es que en el vector de incógnitas, en vez de ser A en la primera fila, sería neperiano de A. Y en vez de ser sumatoria de los y sub i, sería sumatoria de los logaritmos neperianos de y sub i, y abajo sería sumatoria de los x sub i por los logaritmos neperianos de y sub i. Bien. Esta es pues entonces la forma logarítmica de la regresión exponencial. Al resolver esto, por supuesto, nos va a dar, por método de Kramer, que es facilito, nos va a dar que el logaritmo neperiano de A, ¿ok? Sería igual a el cociente de los determinantes de A sub 1 y A. Bien. Al resolver nos va a dar una especie de ecuación de mínimos cuadrados, pero asociado a un logaritmo. Para nosotros saber cuál es exactamente el valor de A, lo que hay que hacer es aplicar función exponencial a ambos lados, aquí y acá. Al aplicar función exponencial nos va a dar el valor de A directamente. Del lado derecho, aplicando función exponencial, sería exponencial de este mínimo, de esta ecuación de mínimos cuadrados que ven aquí. Y esa es pues entonces la solución para el parámetro A. El parámetro B, bueno, se calcula sencillamente con el cociente de estos determinantes, determinante de A sub 2 entre determinante de A. Y nos dan esta otra ecuación de mínimos cuadrados. Bien. Listo, conocidos A y B, bueno, ya podemos entonces plantear la ecuación que modela de forma regresiva, de forma de regresión exponencial, a todos los datos que tenemos tabulados allí. ¿Okay? Los valores de X y Y. Ahora bien, si nos dan un valor de x sub p, pues bueno, simplemente sustituimos en la ecuación de la regresión exponencial y nos da directamente el y sub p. Si por el contrario, en vez de un x sub p nos dan un valor de y sub p, pues lo colocamos acá de este lado. Y lo que tenemos que hacer entonces es despejar el xp. ¿Cómo despejaríamos el xp? Bien sencillo. Primero el valor de a pasa del otro lado dividiendo, ¿verdad? Luego aplicamos logaritmo neperiano a ambos lados de la igualdad, de manera que aquí tendríamos logaritmo de y sub p entre a, y del lado derecho de la igualdad tendríamos simplemente b entre b por xp. El valor de b pasa del otro lado dividiendo y ya tenemos entonces, voilà, tenemos ya despejado el valor de xp. ¿Okay? Así es simple, es un simple despeje a partir de utilizando logaritmos neperianos. Bien, siguiente. Tenemos ahora otros tipos de regresiones. Vamos a ver ahora las regresiones trigonométricas. ¿Okay? Una regresión trigonométrica es bastante útil cuando, por ejemplo, nuestros datos se comportan de forma periódica, es decir, a veces suben, luego bajan, vuelven a subir y así sucesivamente. La regresión trigonométrica es aconsejable utilizarla cuando tenemos muchos datos, por ejemplo, 10 o más datos en adelante, 15 datos, ¿ok? Porque así podemos también compensar que si esas
esas variaciones, esos periodos, no son solamente por cuestiones aleatorias, sino porque de verdad, independientemente del factor aleatorio, los datos tienden a subir y después tienden a bajar. Algo así como esto. Vamos a ver si lo puedo pintar. Que por ejemplo, primero suben. Fíjense que este sería un patrón ascendente. Después vuelve a descender. Y después otra vez vuelve a subir. Y después vuelve otra vez a bajar. ¿Ok? Fíjense que aquí estoy contemplando el factor aleatorio. ¿Ok? Entonces, pero por supuesto, para poder estar seguros de que es conveniente utilizar una regresión trigonométrica, porque estamos en presencia de un comportamiento periódico, hay que tener varios datos, porque si tuviésemos solo unos poquitos, ¿verdad? No sabríamos si de verdad es algo no es una regresión trigonométrica. Lo que estamos es simplemente viendo comportamientos aleatorios y más nada. Pero si nosotros vemos que aleatoriamente ella va ascendiendo y después comienza a descender y después vuelve otra vez a subir aleatoriamente, bueno, entonces a lo mejor puede servir una regresión trigonométrica. Pero por supuesto, para ello necesitamos muchos datos, por lo menos 10, 20 datos. ¿Ok? Más datos. Mientras más datos, más certeza tenemos de que estamos en presencia de un comportamiento trigonométrico. ¿Cómo funcionaría esto? Tenemos muchas formas para plantear las regresiones trigonométricas, pero muchas de ellas nos conducen a ecuaciones lineales, a ecuaciones no lineales. ¿Ok? En este caso, si escogemos esta forma, a más b seno de x más c coseno de x, a nosotros sustituir esta ecuación en la ecuación del error cuadrático medio y derivar parcialmente con respecto a estos tres parámetros, entonces ahí sí tendríamos la posibilidad de obtener un sistema de ecuaciones lineales, un conjunto de ecuaciones lineales para resolver los valores de a, b y c. Si nosotros derivamos parcialmente con respecto a cada uno de estos parámetros, ¿verdad? Fíjense que esta es la ecuación del error cuadrático medio. Y sub i menos todo esto. Bien. La sumatoria de todo esto al cuadrado, dividido entre n. Calculamos los errores cuadráticos, las derivadas parciales del error cuadrático medio con respecto a B y a C, la igualamos a 0 y nos da simplificadamente este conjunto de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, esta sería la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones, ¿verdad? El vector de términos independientes y los términos independientes de ese sistema. ¿Ok? Con ello, después entonces lo que podemos hacer es plantear bueno, lo que pasa es que aquí ya esta simplemente lo que hay que hacer es aplicar el método de Cramer o método de Gauss-Jordan, el que sea más práctico, ¿ok? Para resolver entonces este sistema y hallar los parámetros A, B y C, sustituirlos en la ecuación y por supuesto, dado una sub P, pues perfecto, tendríamos entonces aquí por lo menos tendríamos la posibilidad, dado un X sub P se mete directamente en la ecuación, ¿verdad? Y nos da el Y sub P. Pero si nos dan un valor de Y sub P, recuerden que el Y sub P hay que pasarlo del otro lado de la igualdad para que entonces tengamos una nueva ecuación que va a estar igualada a 0. Aquí sí tenemos otro problema, que entonces no podemos utilizar ecuaciones resolventes, no tenemos forma de poder despejar el X sub P, porque está metido en un seno y un coseno, ¿verdad? En una función seno y una función coseno. ¿Qué hay que hacer? Bueno, volver a desempolvar las ecuaciones del método del tema 2. Trabajar con el método de Newton o con el método de la secante para resolver esto. El método de Newton puede funcionar perfectamente porque la derivada de un seno es un coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Así de simple. Es bastante facilito de resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es pues la regresión trigonométrica. La regresión logarítmica. ¿Ok? La regresión logarítmica la podemos plantear de la siguiente forma. F igual al logaritmo de A más BX. ¿Ok? Fíjense que los parámetros desconocidos estarían dentro del argumento del logaritmo. ¿Ok? Esta sería la forma que cuando nosotros metemos esta ecuación dentro del error cuadrático medio y después derivamos parcialmente con respecto a A y B, nos conduce a un nuevo sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Si planteamos la regresión logarítmica con alguno de estos componentes por fuera, entonces ahí sí vamos a tener problemas porque a lo mejor
las regresiones no nos van a dar ecuaciones lineales, sino de lo contrario, vamos a tener ecuaciones no lineales cuya solución no, o sea, se hace bastante engorrosa. Tendríamos que recurrir entonces al método de Newton, Raphson, que vimos en el tema anterior. Entonces sería mucho más error, mucho más trabajo de cómputo. Entonces, para no complicarnos la vida, podemos trabajar con esta expresión. Aquí las regresiones logarítmicas, ¿para qué tipo de patrones de datos se recomienda utilizar? Bueno, cuando primero los datos suben discretamente y después tienden como a crecer muy lentamente. No crecen tan rápido como las regresiones polinómicas o las regresiones exponenciales, sino que crecen con lentitud, con mucha lentitud. Pareciera que en algún momento estuviesen tendiendo alguna especie de asíntota horizontal, pero no necesariamente. ¿Okay? Bueno, la ecuación que resulta, el sistema lineal que resulta, bueno, fíjense que también es similar, es de la matriz de coeficientes, es exactamente igual a la matriz de coeficientes de la regresión exponencial y de la regresión lineal. El vector de incógnitas es exactamente el mismo vector de incógnitas de la regresión lineal, pero el vector de términos independientes son exponenciales. ¿Ok? Es una exponencial, es sumatoria de la exponencial de los y sub i, y abajo sería sumatoria de los x sub i multiplicados por las exponenciales de los y sub i. Aplicando entonces el método de Kramer o el método de su preferencia, bueno, podemos después deducir el valor de A y el valor de B, ¿ok? Y listo, con esos valores de A y B los metemos en la ecuación y resolvemos. Si nos dan un x sub p, se mete en la ecuación y nos da el y sub p directamente. Si de lo contrario nos dan un y sub p, bueno, lo que hay que hacer entonces es aplicar exponenciales a ambos lados de la igualdad. Aquí vamos a tener exponencial de y sub p, ¿verdad? El logaritmo se cancela, se pasa el a del otro lado restando y el b pasa del otro lado dividiendo y ya tenemos despejado el x sub p correspondiente. Eso sería todo con respecto a la regresión logarítmica. El caso más complicado que podemos encontrar por aquí serían las regresiones combinadas. Una regresión combinada puede darse el caso que a lo mejor queremos explorar otro tipo de regresión, que sería una combinación lineal de regresión polinómica con regresión exponencial y con regresión trigonométrica. ¿Ok? Ojo, puedo jugar con cualquier tipo de regresión. En realidad podemos trabajar inclusive con regresiones de raíces cuadradas, logarítmicas, todo mezclado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pudiéramos deducir la ecuación de regresión combinada? Bueno, sencillo. Construimos la ecuación, ¿verdad? La metemos en el error cuadrático medio del conjunto de datos, ¿verdad? Derivamos parcialmente con respecto al número de parámetros que tenemos allí, ¿verdad? Igualamos a 0. Y si logramos llegar a ecuaciones lineales en función de A, B y C, planteamos el sistema matricial correspondiente y aplicando Gauss-Jordan, Kramer, etcétera, podemos deducir perfectamente los valores de estos tres coeficientes. Los metemos en la ecuación original y listo. Dado un x sub p, lo metemos en la ecuación y nos da el y sub p correspondiente. Dado el y sub p, aquí sí ya la cosa se complica porque tenemos que pasar el y sub p del otro lado de la igualdad, de manera que aquí quede solo 0. Aquí tendríamos una nueva ecuación, ¿ok? Que lo que tendríamos que hacer, si los valores de x, si la x no es despejable, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que simplemente volver a desempolvar nuestros métodos del tema 2. Aquí sería prudente trabajar solo con el método de la secante, porque si tenemos que trabajar con derivadas, depende. Si la derivada es fácil de resolver, como en este caso, pues chévere, porque la derivada de x es 1. La derivada de la exponencial es la misma exponencial y la derivada del seno es el coseno. Listo. Pero si estuviésemos en presencia de otro tipo de ecuaciones, como por ejemplo de raíces cuadradas, exponenciales de raíces cuadradas también, entonces ya la cosa se complica. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay que ser mucho más precavido. Yo aquí en este caso, para regresiones combinadas, yo aconsejo trabajar solo con el método de la secante para deducir el valor de xp dado un y sub p. ¿Ok? Solamente. Bien, aquí tenemos entonces una comparación. Creo que ya yo me había adelantado en la clase anterior, perdón, en la sesión anterior,
la comparación entre regresiones e interpolaciones polinómicas. Después que ya hemos visto todas las regresiones, fíjense que una de las cosas que podemos ver es que las interpolaciones son todas polinómicas. En cambio, las regresiones pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser polinomios, pueden ser rectas y pueden ser ecuaciones no lineales, ¿verdad? Funciones no lineales distintas a polinomios, como por ejemplo exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. ¿Ok? Las regresiones son mucho más versátiles que las interpolaciones polinómicas. Fíjense que dice aquí, pueden hacerse estimaciones de y sub p con base a valores de x sub p comprendidos entre el mínimo y el máximo de xp, ¿ok? O inclusive mayores que el máximo de x, pero no distanciados. Es decir, podemos predecir el futuro con una regresión, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Con las interpolaciones solamente podemos trabajar con valores comprendidos entre el mínimo y el máximo de x, ¿ok? ¿Ok? Pero no podemos trabajar más a la derecha del máximo o a la izquierda del mínimo, no nos sirve. ¿Ok? Es el caso de, por ejemplo, de la interpolación, que es el dibujo que tenemos aquí abajo. Esta sería una interpolación. El grado de la interpolación está condicionado por el número de datos, mientras que el grado de la regresión, si es polinómica, no depende del conjunto de datos, es libre. Yo puedo, con el conjunto de datos, puedo trabajar con cualquier grado de polinomio. ¿Ok? Así de simple. Ahora, por supuesto, el grado del polinomio es aconsejable utilizarlo en la medida en que uno note patrones de separación de datos en Y, que a medida que vamos creciendo en valores de Y, cada vez se van separando uno con respecto a otro. Ahora, si los valores se mantienen más o menos pegaditos entre sí, pudiéramos trabajar con una regresión lineal, simplemente. Pero en la medida que los datos se vayan alejando entre sí, depende, tendríamos que entonces evaluar si conviene más una regresión lineal, una regresión parabólica o una regresión exponencial. ¿Ok? Esas son básicamente las consideraciones. Ahora vamos a ver otra cosa importantísima que se conoce como el coeficiente de determinación. ¿Para qué vemos el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación nos permite saber qué tan buena es una regresión por sí misma. ¿Okay? Eso es algo que tampoco tiene la interpolación polinómica. La interpolación polinómica uno no sabe qué tan buena es la interpolación. Uno simplemente asume que, bueno, esa es la ecuación y con ella voy a trabajar y bueno, y uno hace acto de fe. En cambio, el coeficiente de determinación te dice qué tan confiable puede ser esa regresión con base a un coeficiente que nosotros podemos calcular. Bien, ¿cómo se calcularía ese coeficiente de determinación? Primero que nada, tenemos que agarrar y calcular la media de los valores de Y. ¿Ok? Calcular la media de los valores y con base a la media calcular la varianza. Después de calcular la varianza de Y, calcularíamos un tipo de varianza que podemos denominar pseudo varianza. ¿Ok? No la confundan con la cuasivarianza porque eso es otra cosa. ¿Por qué le llamo pseudo varianza? Porque sería la varianza, pero con respecto a los valores que predice la regresión F. Vamos a ver en la siguiente lámina. Tendríamos entonces lo que se conoce como la varianza total, que sería la varianza que calcularíamos con base a los valores de Y, la pseudovarianza o varianza explicada por la función f, ¿verdad? Pero por supuesto, esa varianza, ¿cómo se calcularía? Serían las f con respecto a la misma media de valores de y. Y el error cuadrático medio. Esto es lo que se conoce como la ecuación de la varianza total igual a la varianza explicada más la varianza desconocida. La varianza desconocida nos las da el error cuadrático medio. La varianza explicada es la varianza de todos los valores que arroja la función f, la regresión, ¿verdad? Pero medido con respecto a la media de los valores reales de y. ¿Ok? Es la varianza explicada. Se dice explicada porque es la que explica o predice la regresión con la cual estamos trabajando. Y la varianza total es simplemente la varianza real de los valores de y. O sea, la varianza de la variable y, es decir, cada uno de los valores de y menos la media de esos valores. ¿Ok? Fíjense que, bueno, todas ellas van elevadas al cuadrado. Si ustedes ya vieron estadística y probabilidades, probablemente seguramente ya recordarán que, bueno, igualito que en el caso del error cuadrático medio, estos son promedios de diferencias
que me permite medir el grado de dispersión, ¿verdad?, de cada uno de los valores con respecto a la media de sus datos. Y por supuesto se elevan al cuadrado para penalizar esa, qué tan grande o qué tan pequeña es esa diferencia. Si las diferencias son entre 0 y 1, bueno, cuando se eleva al cuadrado me da más pequeña y bueno, la penalización es mínima. Pero cuando la diferencia es mayor que 1 en valor absoluto, ¿verdad? Entonces cuando se eleva al cuadrado la penalización es más fuerte porque me genera números más grandes, que cuando los promediamos me da un error gigantesco, un promedio que me da como resultado una varianza enorme. ¿Okay? Eso, por supuesto, recuerden que es el grado de dispersión alrededor de la media de los datos. Aquí sería el grado de dispersión, pero con respecto a quién, de los valores de f, de la regresión, los valores explicados o predichos por la regresión, con respecto a la misma media de los valores de y. ¿Okay? Sí, por supuesto, cada f sub i no se aleja mucho, es decir, su diferencia es entre 0 y 1 en valor absoluto. Pues bueno, cuando se eleva al cuadrado me va a dar una penalización muy baja, mínima, ¿ok? Es nula la penalización. Pero si la diferencia es mayor que 1 en valor absoluto, por supuesto que me va a dar mayores valores acá. Entonces, por supuesto, la dispersión es altísima. Bien. Fíjense que cuando nosotros sustituimos esta ecuación esta ecuación general en sus respectivas ecuaciones individuales, el cociente n se cancela y podemos entonces trabajar de esta forma simplificada en simplemente sumatorias de las diferencias cuadráticas de los y sub i y la media de y igual a la sumatoria de los f sub i menos la media de y más la sumatoria de las diferencias cuadráticas de y sub i y f sub i. Fíjense que si después nosotros agarramos y dividimos todo esto, ¿verdad? Tanto el lado izquierdo como el lado derecho de la igualdad, entre y sub i menos la media, la diferencia cuadrática, ¿verdad? Fíjense que del lado izquierdo de la igualdad nos va a dar 1. Y del lado derecho vamos a tener este par de cocientes. Si nosotros reordenamos estos cocientes, ¿verdad? Fíjense que vamos a tener esto. Tendríamos que un coeficiente que vamos a llamar r cuadrado, que vendría siendo pues el coeficiente de determinación de la regresión, que vendría siendo esto entre esto, es decir, o igual a 1 menos esto entre esto. ¿Okay? Vamos a regresar a la ecuación anterior. Si dividimos entre este término que está aquí, ¿verdad? ¿Okay? Tenemos esta ecuación. Esta ecuación que tenemos acá, este término vendría siendo directamente el r cuadrado. Y si este pasa para acá del otro lado de la igualdad, pasa restando, entonces 1 menos esto también viene siendo r cuadrado. Cualquiera de las dos ecuaciones nos sirve como r cuadrado. Bien. Simplificando aún más, fíjense que si nosotros dividimos tanto numerador como denominador, si dividimos entre n, volvemos a obtener la varianza explicada y la varianza real, la varianza total. ¿Ok? Sería el cociente de varianzas. O si agarramos o este término y volvemos a dividir entre n, volvemos a obtener el error cuadrático medio entre la varianza de y. Cualquiera de las dos ecuaciones nos sirve. Fíjense que el cociente de las varianza explicada y varianza total, nos da el r cuadrado. O el 1 menos el cociente del error cuadrático medio entre la varianza total, nos da también el r cuadrado. Cualquiera de las dos nos sirve. Bien. El modelo regresivo es bueno. ¿Cómo sabemos si el modelo regresivo es bueno? Si el r cuadrado tiende a 1 solo por la izquierda. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que el error cuadrático medio tiende a 0. Recordemos que el error cuadrático medio que viene siendo la diferencia de los y sub i y los f sub i. Si tiende a 0 significa que los valores de f están bastante cercanos a y, si no es que ya están montados encima de y. ¿Okay? Eso lo cual es bueno, porque entonces significa que estamos obteniendo una regresión muy cercana que inclusive está rozando o tocando uno o más puntos de la nube de datos. Bien. La otra razón por la cual la regresión o el r cuadrado se aproxima a 1 por la izquierda es que la varianza explicada es menor o igual que la varianza total, es decir, que la varianza de f es menor.
Y por supuesto, cuando uno evalúa este cociente, te va a dar un valor comprendido entre 0 y 1, pero cercano a 1 si, si la regresión es buena. ¿Ok? Puede ocurrir que la regresión nos dé que el R cuadrado, perdón, nos dé mayor que 1. Eso significa que hay un problema con los datos, que estamos tratando de aplicar regresión lineal a un conjunto de datos que se comportan más bien de forma parabólica o regresión cúbica o regresión, ¿cómo se llama? Regresión exponencial. ¿Okay? Entonces ahí por supuesto nos van a dar valores mayores que 1 y eso quiere decir que la regresión no sirve. Tiene que acercarse a 1 es por la izquierda, pero no superarlo. Bien. Eso es pues entonces el método de los métodos de regresión. ¿Okay? Regresión lineal, regresión parabólica, regresión cúbica, regresiones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y combinadas. Y el R cuadrado. Una cosa importante que de repente no me alcanzó a decirles a ustedes, porque aprovechando que los que nos quedan son 8 minutos. ¿Para qué nosotros utilizamos el coeficiente de determinación de la regresión? Simple, porque cuando uno trabaja con regresiones, ok, en la vida real, cuando uno está trabajando con estos métodos, uno lo que hace es simplemente trabajar con 2, 3 o más regresiones al mismo tiempo. Al uno hallar los valores, ok, de cada regresión, ¿verdad? Uno después procede a calcular su coeficiente de determinación. Y después, ¿qué es lo que uno hace? Uno elige la regresión que tiene mejor coeficiente de determinación. Aquella que tenga su R cuadrado más cercano a 1 por la izquierda, esa es pues la regresión con la cual uno va a trabajar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando uno está haciendo trabajos de pronósticos, por ejemplo, pronósticos de ventas, o cuando uno está tratando de predecir el comportamiento de una variable, ¿verdad? Y de repente la variable uno ve que se comporta de forma logarítmica o de forma lineal, o inclusive pudiera parecerse a una parábola, pues entonces uno trabaja con 3 regresiones. Y entonces uno elige la mejor regresión, aquella regresión que tenga el R cuadrado más cercano a 1 por la izquierda. Pero juro, hay que trabajar con las 3 regresiones. O sea, implica un poquito más de esfuerzo. Por supuesto, cuando uno tiene todos estos métodos computarizados, pues por supuesto el trabajo es mucho menor. Ya uno lo delega en la computadora, porque ya muchos de estos cálculos ya están automatizados. Bien, aquí por supuesto cuando vayamos a resolver ejercicios para la computadora, es decir, pues, para tipo parcial, para resolverlos con Octave, por supuesto se darán cuenta que el Octave es una gran herramienta para poder trabajar con 2 o más regresiones al mismo tiempo. Bien. Esto es pues de lo que se trata entonces las regresiones por acá. La clase de la semana que viene, la clase del miércoles vamos a ver entonces cómo programar cada uno de estos métodos en la computadora. Creo que se está acercando también el tema de la fecha del parcial y también tengo que también entregar notas, que todavía no he tenido chance de completar las correcciones. ¿Ok? Ya terminé de compartir pantalla. Voy a abrir rápidamente mi carpeta personal de Google Drive para ver para cuándo tenemos la fecha del parcial, porque en este momento no recuerdo, pero ya está en el vecindario, en el calendario, ¿no? Profe, es el sábado de semana 10. O sea, no sería este sábado, sino el siguiente. Estamos en semana 9 ahorita, creo. Perfecto. Voy a corroborar aquí entonces. Sí, mejor revise, pero sí, creo que es el sábado que viene. Sí, pues aquí tengo los calendarios de todos. Sí, eso quiere decir que el parcial de estadística sería el sábado de más arriba. Ok, perfecto. Ok, sábado 3 de julio, ¿verdad? Y ahorita estamos a 21 de junio. Vamos a ver. Ok, estamos esta semana. La semana que viene, ¿qué sería entonces? Sería una semana de repaso. Ok, sería una semana para repasar ejercicios, ¿verdad? Y como preparación para este parcial. Recuerden entonces que el parcial va a ir hasta lo que se vea esta semana, es decir, hasta lo que veamos este miércoles, ¿ok? Estén pendientes de eso. ¿De dónde a dónde va el parcial? Vamos a contemplar sistemas de ecuaciones no lineales, el método Newton-Raphson
para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, cómo graficar, ¿verdad? Cómo graficar también superficies y curvas de nivel para poder hallar en Octave las mejores estimaciones para poder arrancar el método de Newton-Raphson. Después veríamos todas las dos interpolaciones, interpolación con Lagrange, interpolación con diferencias divididas, interpolaciones inversas, ¿ok? Y después veríamos todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, que son las regresiones, regresiones lineales y regresiones no lineales. Y lo que veremos el miércoles en la clase de teoría, en la clase de laboratorio, por computadora, aquí de forma remota. Hasta ahí va el parcial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son tres temas pues, que tenemos, o son tres tipos, tres familias de métodos. Métodos de raíces de sistemas, solución de sistemas de ecuaciones no lineales, interpolaciones y regresiones. ¿Ok? Tenemos más o menos, va a ser un parcial bastante nutrido, pero que bueno, si tiene la materia al día, con simplemente repasar esta semana y la que viene, deberían entonces salir suficientemente bien. A mí todavía me falta terminar de corregir el primer parcial. Bueno, he tenido algunas complicaciones médicas, he tenido que ir al médico varios días seguidos. Bueno, me estoy haciendo unos estudios. Hoy tengo que volver al médico a la una, pues me estoy planificando una cirugía menor, algo local, algo ambulatorio. Pero, por supuesto, tengo que también ver más o menos cuándo va a ser esa operación, cuánto tiempo va a ser el reposo, si la hago después del semestre o la tengo que hacer a juro antes. Eso me lo tendrá que decir el médico, el cirujano que voy a ver en la tarde. ¿Okay? Entonces, bueno, eso por supuesto, por eso es que también he estado un poquito lento con las correcciones, porque es que he estado con el tema médico un poco distraído con eso. Vamos a ver si para esta semana logro tener ya las notas listas para que, bueno, tengan todo el día, ¿de acuerdo? Disculpen el retraso con eso. No sé, queda algo por ahí. Quedan 2 minutos. ¿Alguna consulta? Déjame ver entonces aquí en el chat. El 3, sábado 3 de julio, tengo anotado, profe, regresión solo se trabajará de forma computacional. No, también vamos a hacer ejercicios a mano, Guillermo. Eso, bueno, la clase del lunes de la semana que viene haremos algunos ejercicios a mano resueltos, ¿ok? Y en la guía hay algunos ejercicios resueltos para hacerlos de forma manual, ¿ok? Entonces, bueno, nada. No sé si hay alguna otra inquietud que tengan por ahí a la vista. Queda 1 minuto con 43 segundos antes de cerrar la sesión. Si no hay más comentarios, entonces creo que podemos dar por concluida la clase de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Chévere, nos vemos entonces el miércoles, Dios mediante. Bueno, chao, que tengan todos feliz día, cuídense mucho y no descuiden la materia, pónganse a estudiar. La semana que viene vamos a practicar con todo lo que hemos visto hasta ahora. Exactamente. Vamos a ver si hacemos un ejercicio de cada tema. Bueno, feliz día, cuídense.